Llegamos ahora a la lección número 12, el principio del crecimiento espiritual número 12. El tema es la cruz. Para Pablo, este tema era muy importante. De hecho, en una ocasión él dijo a los Corintios en el capítulo 2, que al llegar a predicarles el Evangelio, él no quiso saber ninguna otra cosa excepto la cruz de Cristo. Recordemos que a lo largo de estos estudios estamos concentrados en el crecimiento espiritual y mirando principios que tienen que ver directamente con el desarrollo del creyente. Este es uno de los conceptos más importantes y difíciles de entender, el tema de la cruz. El Espíritu Santo es quien debe abrir nuestro entendimiento. Él es el único que puede enseñarnos y mostrarnos lo que Dios hizo con nosotros en la cruz. Miles Stanford, en su libro Las Cartas Verdes, escribe: el Espíritu Santo no entrega los tesoros de la palabra rápidamente ni en forma fácil. Se necesita tiempo, mucho estudio, oración, meditación, confianza y experiencia también. Este crecimiento no viene de otra manera. Pero alabamos a Dios porque es posible que ocurra. Entender y apropiarse de las verdades de la cruz ha sido probada como una de las fases más difíciles y problemáticas del crecimiento cristiano. Hasta aquí he citado a Miles Stanford. Comencemos mirando unos versículos que hablan acerca de la cruz. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Notemos que la cruz es considerada como una locura al incrédulo para salvación. Y también creo que es una locura para muchos creyentes, especialmente hablando de nuestra co-crucifixión con Cristo. Recordemos que la salvación tiene tres aspectos: la justificación, la santificación y la glorificación. Watchman Nee, en sus escritos, él resalta lo siguiente: la sangre de Cristo nos limpia de los pecados. La cruz de Cristo trata con el hombre viejo, con la fuente de esos pecados. Miremos también 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Mire también lo que dice Efesios 2:16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí tenemos a la cruz como el medio de la reconciliación. En la cruz pasaron dos cosas. Primero, es muy importante que entendamos que Jesús fue a la cruz solo, sin nosotros, para pagar la pena de nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto, nuestro representante. Segundo, también nos tomó con Él a la cruz, y ahí a los ojos de Dios todos morimos con Él. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora veamos Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A través de la crucifixión de nuestro viejo hombre, juntamente con Cristo, nosotros los creyentes hemos sido muertos al pecado. Hemos sido liberados completamente del dominio del pecado. Mire lo que dice Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y mire también lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. Y leo desde el 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
La libertad del Señor Jesucristo no es externa. Pablo predicó a Agripa encadenado. Él estuvo preso, pero él se consideraba preso de Jesucristo. La libertad que Jesús da está en el corazón del hombre, libre de sí mismo, libre del hombre viejo, de la naturaleza pecaminosa, del dominio de la carne, de las concupiscencias, libre para que el Espíritu Santo controle su vida y produzca su fruto en el creyente. Esa es la verdadera espiritualidad. Ahora miremos lo que dice Pablo en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nos gloriamos en la cruz. Esta es una paradoja. Notemos que en la cruz el mundo es crucificado a nosotros y nosotros al mundo. El mundo ya no tiene ningún atractivo. El creyente que se apropia del mensaje de la cruz, de la verdad de que el hombre viejo ha sido crucificado, entonces el mundo ya no tiene un atractivo para él. Estos son pensamientos gigantes tocante al significado de la cruz. Creo que sería bueno tomar una breve mirada de cómo Dios ha hecho al hombre y el equipo que le ha dado para que él pueda reproducirse en ese hombre. Obviamente todos sabemos que el hombre está compuesto de 3 partes. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Note, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Miremos en primer lugar el cuerpo. ¿Cuál es su propósito? Según a los Corintios capítulo 5 y el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este cuerpo no es otra cosa que nuestra morada terrenal, una habitación temporal, y ninguno realmente sabemos cuánto tiempo durará como nuestro hogar. Mientras estamos en esta casa, nuestro cuerpo nos provee una manera de comunicarnos. Con mi cuerpo puedo hablar o escuchar, dar un saludo de manos, o aún golpear a otra persona. Puedo reír, puedo llorar. Dios diseñó nuestros cuerpos como un instrumento de comunicación. Sin embargo, el hombre tiene un mecanismo para controlar el comportamiento del cuerpo, y ese mecanismo es el alma. Nosotros podemos entender que nuestra alma también está compuesta de 3 partes: la mente, la voluntad y las emociones. Por ello, hay una gran diferencia entre el hombre y cualquier otra forma de vida creada. Y eso es el espíritu del hombre, la parte del hombre que se comunica con Dios. El espíritu humano es lo que Dios ha dado al hombre, que le permite recibir la vida de Dios. En la salvación, el Espíritu Santo entra a morar en el espíritu del hombre. Un versículo interesante es Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El espíritu humano es la lámpara de Dios. El Espíritu Santo es la electricidad. El espíritu es el foco. Lo que la electricidad es para un foco o el aceite es para una lámpara, el Espíritu Santo es para el espíritu humano. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí hay un pensamiento interesante. Cuando el espíritu humano está sin el Espíritu Santo, entonces deja al alma abandonada como un barco sin timón y se convierte en presa fácil para cualquier influencia del mal. Mire lo que dice Efesios 4:17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Notemos la progresión aquí. Primero, caminando en vanidad. Segundo, el entendimiento entenebrecido. Tercero, separados de Dios. Cuarto, la dureza de su corazón. Y quinto,
toda clase de impureza. Claro que todo esto comenzó con la caída de Adán. En la caída, el hombre se convirtió en un egocéntrico. En lugar de basar su vida en Dios, llegó a ser independiente. En lugar de depender en Él, ahora confía en sí mismo. El Señor no tiene nada que ver en su vida. La Biblia tiene varios nombres para esta vida centrada en sí mismo. Le llama la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, la carne, el poder del pecado, el deseo interior de hacer lo malo, las concupiscencias. Regresando a la caída, cuando el hombre dio la espalda a Dios, Dios abandonó al hombre. Ahora, al estar sin Dios y sin tener al Espíritu Santo para que controle su mecanismo de comportamiento, el alma, en base a la verdad, Satanás, quien es el padre de mentira, comenzó a corromper y a usar mal este mecanismo de comportamiento, el alma, de tal manera que el cuerpo del hombre llegó a ser un instrumento de injusticia en lugar de justicia. Y el hombre llegó a ser infinitamente peor que un animal, porque ahora sin Dios e invadido por su naturaleza pecaminosa, su cuerpo y su alma pueden ser controlados por el mismo diablo. Mire lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Con esto en mente, vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire también primero a los Corintios capítulo 10, versículos 6 y 11. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. El Antiguo Testamento usualmente es un cuadro físico de una verdad espiritual. Usted tiene, por ejemplo, el tabernáculo. Era un lugar físico en donde se ofrecían sacrificios. Para nosotros, los creyentes en el Nuevo Testamento, y ahora en el tiempo de la gracia, ese lugar es el mismo cielo, y el Cordero de Dios es el Hijo de Dios, quien entró en la presencia de Dios en el cielo para hacer un sacrificio, el único, que quita los pecados del mundo. De tal manera que tenemos verdades físicas, eventos físicos, históricos, que muestran verdades espirituales para nosotros los creyentes. Miremos el libro de Esther. No hay otro libro en el Antiguo Testamento que ilustre de mejor manera la carne y nuestra necesidad de la cruz. Tampoco hay otro libro que demuestre cómo uno debe caminar en el Espíritu y llegar a ser efectivo para Dios. Mire Esther capítulo 3, versículos 1 y 2. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? El rey Asuero reinaba sobre 127 provincias, de India hasta Etiopía. Este rey representará para nosotros el alma del hombre, porque era el rey quien hacía decisiones y leyes para el reino. El reino de 127 provincias representará al cuerpo humano. Las decisiones del rey hechas en el palacio afectaban a todas las provincias a lo largo del reino, incluyendo las ciudades pequeñas y las grandes. En todo lugar, el comportamiento de la gente estaba afectado por las decisiones del rey. De igual manera, es en nuestra alma que se determina el comportamiento humano o conducta. Por ejemplo, con mi mente yo pienso, yo quiero qué. Con mis emociones, siento que debo hacer esto o aquello. Con mi voluntad, decido lo que haré, decido qué. Amán el agageo representará lo que en el Nuevo Testamento llamamos la carne, que es ese deseo interior de hacer lo malo y mora en cada uno de nosotros. Notaremos que desde el principio de la historia Amán está profundamente metido en el palacio, estableciendo firmemente una relación en los afectos del rey y goza de su completa confianza. Mirando el versículo 1, el rey puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. En la presencia de Amán, quien representa la carne, el hombre viejo,
Como un acto de respeto, todas las cabezas tenían que doblarse. Amán, dentro del palacio, tenía acceso sin límites a la presencia del rey. Y en su estilo sutil controlaba la manera de pensar del rey, que a su vez determinaba las decisiones que él hacía. Así que en toda decisión real, el carácter maligno de este hombre impactaba a toda la nación que representa al cuerpo. Por otro lado, sentado afuera en la puerta del palacio sin tener acceso al rey y sin ninguna influencia, estaba uno que se rehusaba a doblar su cabeza en la presencia de Amán. Su nombre era Mardoqueo. Mardoqueo representará a la persona del Espíritu Santo, quien es enemigo de la carne, como vemos en Gálatas 5:17. El cuadro general que tenemos aquí es el cuadro de un hombre no salvo. Su alma está dominada por la carne y también está destituido del Espíritu Santo, como el rey estaba dominado por Amán y ajeno al consejo de Mardoqueo. Quizás piense que somos duros con Amán. Preguntará, ¿qué ha hecho él para merecer este trato? Quiero decirle esto. Amán está lleno de odio y escondido bajo su corazón se encuentra el engaño. A él le encanta el engaño. Él es un homicida. Dentro de él planea muertes. Sus caminos son los caminos de la muerte. La Escritura nos muestra claramente que él odiaba a los judíos. Mire en 3:10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. 8:1, 9:10, 9:24. En todos estos versículos se nos muestra que él odiaba a los judíos. ¿Y por qué los odiaba? Sin entrar en detalles, si fuéramos a analizar a los ancestros de Amán, vamos a encontrar lo siguiente. ¿Recuerda usted a los hijos de Isaac, Jacob y Esaú? Puede meditar en Romanos 9:13. A Jacob amé y a Esaú odié. ¿Por qué odió Dios a Esaú? Porque él estimó en poco y vendió la primogenitura que Dios le dio. Su actitud era, ¿para qué necesito la primogenitura? Génesis 25:29. Esaú, en otras palabras, dijo, soy independiente y autosuficiente. Aquí quiero afirmar que Dios no hará nada con un hombre que no admite que necesita de él. Esaú rechazó la gracia de Dios. Él menospreció su primogenitura y Dios nunca le perdonó. Esta es la actitud básica del pecado. Hace que Dios realmente no sea necesario en nuestras vidas o llegue a ser irrelevante. Esaú tenía un nieto llamado Amalek. Y Malaquías nos dice que Dios estaba en enemistad perpetua con Esaú. Malaquías 1:14. Y en Éxodo 17:16. Dios estaba en guerra con los descendientes de Amalek de generación en generación. ¿Y por qué? Porque dentro de estos amalecitas estaba el pecado de Esaú, el hombre que rehusó su primogenitura. No había nada bueno en Amalek. No había nada rescatable en Amalek. No había nada para que Dios mirara y tuviera favor con ellos. Por tanto, Dios mandó a Saúl a que los destruyera. Primero de Samuel 15:1-3. Aunque en los versículos 7-9 nos damos cuenta que él perdonó la vida del rey Agag, que es un descendiente de Saúl. Agag también era el rey de los amalecitas, y Amán era un amalecita. Así que ya tiene usted una idea de dónde venía este Amán. Era un descendiente de Saúl, uno que estaba bajo maldición. Ahora, los amalecitas eran viejos enemigos de los judíos, del pueblo de Dios. Así que aquí en el libro de Esther, en la persona de Amán, descendiente de Agag, rey de los amalecitas, Amalek estaba en la escena otra vez. Es interesante notar que Herodes el Grande, quien en su intento de matar a Jesús mandó a matar a los niños, aquellos menores de 2 años en Belén, él también era descendiente de Saúl. Amán estaba siendo fiel a su dinastía, por eso en su corazón perverso tenía la semilla de la enemistad contra Dios y su pueblo, quería la muerte para los judíos, como la carne quiere la muerte del Hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que hicieron los líderes religiosos, crucificarlo. Así que Amán se acercó al rey Asuero y lo persuadió con sus engaños diciendo que la ley de Dios no debía ser parte del reino. Su idea era que causaría más problemas. Y a los judíos, quienes representan esa ley, debían matarles. Y el rey Asuero recibió el consejo, accedió a Amán, tal como el alma de uno que no es creyente se entrega a la carne. Esa ley de muerte fue publicada de acuerdo a todo lo que Amán había mandado. Estaba escrita en el nombre del rey Asuero y con el sello del anillo del rey. Este es un cuadro acertado de lo que es el alma humana, dominada por la carne y llegando a ser parte de cada ambición carnal. Resiste a Dios.
no eran buenas noticias para los judíos. Consideremos por un momento el papel que tendría Esther. La reina representará al espíritu humano, y antes de que Mardoqueo pueda intervenir en la vida del rey, primero tuvo que venir a Esther, de la misma manera que el Espíritu Santo primero debe habitar en el espíritu humano, cuando aceptamos a Jesucristo, antes de que pueda influenciar y controlar el alma humana. Es interesante ver cómo Mardoqueo llegó a la vida de Esther. Capítulo 2 y el versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Llegó en términos de adopción. Él la crió como su hija adoptiva. Qué cuadro tan hermoso del Espíritu Santo. Romanos 8, 14 y 15, Gálatas 4, 4 al 7. Nosotros fuimos adoptados. Después de la adopción, Mardoqueo tuvo que educar y cuidar a su hija adoptiva. Le tocó guiar sus pasos. Igualmente es la responsabilidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, es guiarnos. Juan 14, 16 y el versículo 26. El cuadro aquí es cristalino, porque aunque Mardoqueo había ganado acceso a la vida de Esther, todavía no había logrado acceso a la presencia y confianza del rey. Esther, al darse cuenta de lo que está pasando, pide que le explique a Mardoqueo. Y Mardoqueo respondió de inmediato, tal como el Espíritu Santo responde inmediatamente en el momento que dejamos de confiar en nuestro propio entendimiento y buscamos su guía hacia la verdad. Esther tuvo que descubrir el tipo de amistades que tenía en el palacio, y no fue nada grato el descubrimiento. Siempre es una horrible experiencia cuando el Espíritu Santo nos presenta a nuestro propio Amán, revelándonos así la maldad que mora en nosotros. Romanos 7, 18. En mí no mora el bien, dijo Pablo. Se asombró Esther que los asuntos del reino estaban en las manos de alguien tan perverso, y más aún cuando oyó las instrucciones de Mardoqueo. La razón era, si ella iba al palacio y aparecía ante el rey, eso era penado con la muerte. Esta era la ley del imperio. No era un asunto de que quien aparecía ante el rey sin ser llamado sería juzgado y sentenciado. La pena era inmediata. Debía morir. El momento que ella cruzara el dintel de la puerta, sabía que moriría. Solo si el rey le levantaba el cetro de oro se salvaba. Ella mandó una contestación a Mardoqueo. Mire lo que dice capítulo 4, versículo 10 y 11. Entonces Esther dijo a Atá que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Obviamente Mardoqueo le dijo que ella no se escaparía, porque también era judía. Así que, legalmente, ella también ya estaba muerta. Y esto es lo que dijo: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. No era la responsabilidad de Esther ahorcar a Amán. Eso era un asunto de Mardoqueo, el Espíritu Santo. Esther solamente tuvo que aparecer ante el rey. El rey le dio gracia y escuchó, y a través de Esther, por el consejo de Mardoqueo, el pueblo fue librado y Amán fue ahorcado. Este es el cuadro de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, controlando el alma, la mente, voluntad y emociones, haciéndole libre de ese tirano perverso, el yo, que domina todo el reino, el cuerpo, y guía al hombre a cometer con avidez toda clase de impureza. La cruz era necesaria. Allí el hombre viejo fue crucificado.